Muy buenas tardes. Nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Saúl Enríquez, Buscando la Verdad. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el día sábado. La pregunta es la siguiente, ¿no? Hoy en día está vigente guardar el día sábado, porque hay grupos religiosos que dicen que prácticamente el sábado es el día de descanso universal y de adoración a Dios. Vamos a ver nosotros, a la luz de la palabra de Dios, qué tan cierta es esta situación. Los señores adventistas del séptimo día, al igual que otros grupos religiosos, insisten que el día sábado se debe de guardar en este tiempo. Admiten que algo de la ley fue eliminada cuando el Señor murió en la cruz, pero dicen que solo fue el sacrificio de animales, el quemar incienso. Enseñan que dos leyes diferentes fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí, que una es la ley escrita en un libro, que esa es la ley de Moisés, y que la ley de Dios fue dada en dos tablas de piedra, más bien dicho, y que esas durarán para siempre. Entonces nosotros vamos a ver, estos señores hacen diferencia en donde realmente no hay prácticamente esa diferencia. Entonces, por consecuente, enseñan que la ley de Dios es una y que la ley de Moisés prácticamente es otra, ¿no? Es decir, que son leyes diferentes. Nosotros vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, el primer texto que vamos a ver es Esdras, el libro de Esdras, el capítulo 7, Esdras 7, el versículo 6. Dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Lo que nos interesa a nosotros es esto que dice, ¿no? Escriba diligente en la ley de Moisés. Pero no dice que aquí eran los libros, sino dice que Jehová Dios de Israel, había dado, y en el mismo, vamos a ver el versículo 12, aquí se ratifica prácticamente, ¿no? Dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Entonces estamos viendo ya en esta primera cita que la ley, tanto la de Moisés como la ley de Dios, es una sola ley. Pero ellos hacen división y vamos a seguirlo comprobando lógicamente, ¿no? Vamos al siguiente libro, a Nehemías, el capítulo 8, el versículo 1 y el 8 vamos así mismo a ver, ¿no? Dice: y se juntó. Bueno, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Aquí, correcto, dice que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová
había dado a Israel. Aquí ya encontramos nosotros el libro de Moisés, pero ¿qué dice? La cual Jehová había dado a Israel. Entonces no hay tal diferencia en la palabra de Dios. Y el versículo 8, vamos a leer, dice, y leían en el libro de la ley, y leían el libro de la ley de Dios, libro de la ley de Dios, no dice las tablas. Leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces estamos viendo que tanto las tablas de piedra como el libro de Moisés adjudicado a él por los señores adventistas, es uno el quien da, es el Dios de Israel. Vamos al Nuevo Testamento en Lucas 2, 22 y 23. Capítulo 2, los versículos 22 y 23. Notemos lo que nos dice, ¿no? Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, aquí nos está hablando prácticamente de María y José, porque había leyes cuando la mujer estaba embarazada, como dice la Biblia, ¿no? Estaba embarazada y daba a luz un hijo, esa mujer tenía que cumplir con la ley. Y aquí eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esa era la ley, ¿no? Y el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y este mandamiento no está pues contemplado en las tablas de piedra, porque ahí solamente lo que estaba conteniendo o lo que contenía era los 10 mandamientos. Pero aquí la ley de la purificación dice que era una orden, ¿no? Leamos nuevamente, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Entonces, ¿por qué la humanidad o grupos de religiosos, por qué hacen división en donde no existe? Tanto el libro de Moisés como los 10 mandamientos que estaban en las tablas de piedra le pertenecen a Dios. Bueno, ¿qué dicen ellos? Que Moisés dio su ley, no Dios. Que Moisés dio su ley, no Dios. ¿Y qué más? Y que Jehová, habiendo... Bueno, el versículo ya leímos en Esdras, no vamos a leerle porque ya leíamos en donde dice, escriba diligente de la ley de Dios. Y dicen ellos que Jehová dio su ley, que Jehová dio su ley. Aquí pongo yo en el comentario el libro de la ley de Jehová. Porque eso es lo que nos dice. Vamos a ver en Segunda de Crónicas del capítulo 34, el versículo 14. Notemos que aquí no hay ninguna diferencia. Y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová. Halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Aquí no nos hagamos bolas prácticamente, ¿no? Tanto los 10 mandamientos dados en 2 tablas de piedra como en el libro fue dado a través de Moisés.
Pero eso no significa que la ley, que el libro le pertenecía a Moisés, no. Aquí nos habla con muchísima claridad. Voy a leer una vez más. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Aquí no dice pues que Jehová dio su ley y que Moisés dio su ley en un libro. No dice eso. Entendamos la palabra y enseñemos correctamente como Dios nos pide. Por eso dice por allá pues, en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, no según los dictámenes de nuestra mente o de nuestro corazón. No, el buen cristiano tiene que hablar la palabra de Dios, no más. Bueno, hasta aquí nosotros, o yo ya he comprobado que prácticamente la ley de Moisés es la ley de Dios, es una sola. Es una sola. Pero vamos a seguir lógicamente demostrando, ¿no? Desde luego, mi función no es criticar, no. Mi función es con mucho amor ver que acojan el camino correcto de la palabra de Dios. Dice que el sacrificio de animales y el quemar incienso y otras leyes más que ya vimos como la purificación estaban en la ley de Moisés, la cual fue abolida en la cruz. Eso es lo que ellos enseñan. Aceptan que la ley de Moisés fue abolida por Cristo en la cruz. Pero como ya estamos viendo, no existe esa diferencia. No existe. Vamos a Segunda de Crónicas, el capítulo 31, el versículo 3. 31, 3. Dice, el rey contribuyó de su propia hacienda. Aquí estamos viendo que eran los sacrificios de animales, ¿no? Y según la enseñanza de los adventistas, esta le pertenece al libro de la ley de Moisés. Vamos a ver qué encontramos. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos del día de reposo, nuevas lunas, fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Como está escrito en la ley de Jehová. No dice pues de Moisés. Entonces, eso es lo que yo al menos pretendo hacer, que reaccionemos para coger el camino correcto. Y vamos nuevamente a Lucas 2:24. Aquí también nos dice algo parecido a lo de acá. Ya. Dice, y para ofrecer conforme a la ley y para ofrecer conforme a lo que está escrito o a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Esa era la ofrenda, la más de las personas más pobres, más humildes. Pero ¿en dónde estuvo escrito? En la ley, en el libro de Moisés. Aquí dice que no. Aquí clarito dice, ¿no? Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Eso fue lo que María ofreció por su purificación y presentando al niño Jesús en el templo. Entonces, como estamos viendo, no existe diferencia. Vamos a ver, sin embargo, en el libro de Levíticos 12:8. Levíticos 12:8. Vamos al Antiguo Testamento para propiamente en donde está pues escrita
tanto los 10 mandamientos como las leyes ceremoniales, todas esas cosas, ¿no? Levítico 12:8. Dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otra para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Esa era la ley de la purificación para la mujer después de su alumbramiento. Pero ¿qué dice? ¿Cómo leíamos? Que dice palominos para el holocausto, otra para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Y eso es lo que hizo María acá en el Nuevo Testamento. Entonces, no nos confundamos, estamos viendo prácticamente que la ley de Dios y la ley de Moisés son una sola ley. Ahora, la pregunta, ¿puede ser cambiada la ley de Dios? ¿Podemos nosotros cambiar la ley de Dios? El humano no, pero Dios sí lo puede hacer, como efectivamente lo hizo cuando mandó a su Hijo a morir en la cruz. Entonces, nosotros podemos ver, perdón, dice, vamos a ver, cuando nuestro Señor Jesucristo venía, estaba en condición del Verbo. Y ahí se da algo que deberíamos nosotros de seguir el ejemplo. Hebreos, el capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice, y aquí de esa ley que dio Dios al pueblo de Israel, prácticamente eso se distorsionó totalmente, no por parte de Dios, pero sí por el género humano. Y todos los sacrificios ordenados por Dios, como en el que vimos en el caso para la purificación de la mujer, ya no le agradaban a Dios, porque no hicieron conforme al mandato divino. Y por eso aquí dice Hebreos 10, 9, el versículo 9, y diciendo luego palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo antes de venir a este mundo. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero. ¿De qué nos está hablando aquí? De quitar justamente esa ley que fue dada 2500 años después de la creación. Por eso dice, quítalo primero para establecer esto último. ¿Y qué dice? Para el cristiano verdadero. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. También este término encontramos aquí y vamos a encontrarle también en el Antiguo Testamento. Veamos Hebreos 7:12. ¿Por qué se cambió la ley? No nos olvidemos que en la ley de Moisés los quienes ejercían el sacerdocio eran los levitas. Para ellos había sido dado el diezmo inclusive, ¿no? Como ya estudiamos. Pero aquí de la tribu tenemos la pregunta, sería esta: ¿Jesucristo de qué tribu de Israel viene? Eso creo que todos sabemos, ¿no es verdad? Dice, fíjense en 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, antes eran los levitas, nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá, Él es nuestro sumo sacerdote. Bueno, Él tiene muchísimos méritos más, no solamente sumo sacerdote, tiene muchísimos méritos más. Y por eso dice, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Quién hace esto? Es Dios.
no el hombre, no el hombre. Leamos una vez más, porque cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya cambio de ley. Y eso fue justamente lo que el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz, vino a hacer eso. Él clarito dijo en el Evangelio de Mateo, dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo vengo es a cumplir. Entonces, textos hay abundantes, sin embargo yo cojo 2 o 3 textos no más, pero para que nosotros realmente comprendamos. Bueno, la enseñanza de los testigos es que Dios dio los 10 mandamientos y que Moisés el quemar incienso. Marcos 7:10. El libro de Marcos 7:10. Eso es lo que dicen, ¿no? Pero aquí nos vamos también a encontrar una sorpresa prácticamente, ¿no? Ya, 7:10 dice, ¿no? Porque Moisés dijo, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. O unos 2 más, bueno. Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Este mandamiento de no matar, ¿en dónde estaba? En las tablas de la ley. Es el 5.º mandamiento, ¿no es cierto? No matarás. No matarás. Y nosotros vemos con mucha claridad aquí, dice, porque Moisés dijo, no dice Dios o Jehová dijo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Aquí también se combina y estamos viendo que tanto la ley de Jehová Dios como el libro de la ley, que es también de Jehová Dios, es una sola ley, dada así por intermedio o por medio de Moisés, que eso es diferente. Bien, ¿qué más dicen ellos? Este es el 5.º mandamiento, ya lo dije, ¿no? ¿Qué más? Ellos dicen que Moisés dio su ley, su ley. A ver, vamos viendo, o a confirmar en Juan 7:19. Vamos, parece que es la confirmación de lo que estamos acabando de decir. 7:19. El Evangelio de Juan 7, el versículo 19. Nos dice así: ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Por qué procuráis matarme? Aquí está pues confirmando prácticamente que la ley es una sola, ¿verdad? Al menos así este humilde servidor lo ve de esa manera. Yo no creo que el resto, yo pienso que todo el mundo lo ve de la misma manera que lo estamos aquí examinando, porque no hay razón pues de hacer, de donde no existe división, decir, bueno, una la ley de Dios y otra la ley de Moisés. No hay razón para eso. Ya, dice clarito, no os dio Moisés la ley, ¿por qué vosotros queréis matarme? Bueno, seguiremos avanzando con este estudio. Por el momento nos quedamos ahí, pero hay muchas sorpresas más, y esto quizá posiblemente nos lleve unos 2 estudios más. Lo haremos como lo hemos hecho hoy, para que comprendamos y entendamos. Por hoy, muchísimas gracias.